El instinto de la evolución constante existe en ti y existe en mí. En todos los humanos y en los animales, en los seres vivos, hay un impulso hacia desarrollarnos, hacia mejorar, hacia optimizar lo que ya somos. Sin embargo, como humanos hemos sido dotados de conciencia y en esa conciencia, en ocasiones nos distraemos creyendo que el desarrollo está hacia afuera y se nos olvida que la obra maestra está adentro. La versión más elevada tuya, la evolucionada, la máxima, ya existe dentro de ti. Y sé que suena como una metáfora, pero te voy a dar un ejemplo de la vida real, literal, que recién experimenté hace un par de semanas en el viaje que estuve, que me acompañaste. Así que, ¿cómo descubres y liberas a esa obra maestra en tu interior? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. Comenzamos. ¿Qué pasa cuando la estrategia se encuentra con la intuición? ¿Dónde se cruza el llamado de tu alma con las necesidades del mercado? ¿Cómo alquimizas tus dones y talentos en una propuesta de valor coherente que traiga clientes todo el tiempo? Te doy la bienvenida a Intervalo Creativo, una serie especial donde comparto mi viaje de transición a una nueva etapa en este podcast. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 este podcast me ha permitido inspirar a miles de profesionales como tú en más de 80 países a crear negocios alineados con su propósito. Negocios que les sanan, generan abundancia y transforman su vida para siempre. Este es un podcast que empecé desde cero, sin micrófonos ni equipos sofisticados. Solo un mensaje que ha traído miles de clientes sin necesidad de ir a buscarlos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es mi proceso creativo? ¿Cómo escojo los temas que más conectan con la audiencia para movernos a una nueva etapa? Te lo cuento todo aquí y ahora. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Estoy emocionada de conectarme contigo otra vez. Después de unos días así medio de silencio, como te comenté, estuve las pasadas 2, casi 3 semanas en un viaje de vacaciones familiares y me conecté así, random, en la playa, en el tren, en distintos lugares, haciendo episodios de pura inspiración, sin guión, sin tener una estrategia de contenido porque no estaba trabajando. Y bueno, hoy estoy ya grabando desde mi estudio, ya podrás escuchar que el sonido se escucha mucho mejor que los últimos episodios. Gracias por acompañarme, gracias por todos los comentarios que me dejaste en uno de los episodios, creo que el que grabé en la playa. Si no lo has escuchado, te lo voy a dejar aquí abajo. Fue una reflexión profunda que me llegó estando en medio de ese viaje, así que te la dejo en caso de que no la hayas escuchado. Se llama Tu yo del futuro lo haría distinto. Te lo voy a dejar aquí abajito para que lo escuches después de oír el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de una reflexión existencial, de propósito, digamos una información que ya yo conocía, pero que no la integré hasta que la tuve frente a mis ojos. Como te conté un poquito en mis redes sociales y también por aquí, estuve en estas vacaciones viajando en distintas ciudades de Europa, entre España e Italia. Y aunque ya yo he estado varias veces en Europa y he visitado algunas de las ciudades que incluso visité en esta ocasión, visité de una forma distinta porque fui más calmada, no fui por trámites de trabajo o no fui porque necesariamente estábamos en medio de algún evento deportivo del niño. Teníamos un evento deportivo del niño, sí, y lo vimos en Barcelona, lo vimos en España, pero después nos fuimos con calma a Italia. Y te recuerdo que yo vengo de un background de humanidades. No sé si me conoces hace tiempo, pero les he contado por aquí y en mis clases que yo soy graduada de teatro. Yo estudié artes, teatro, humanidades de la Universidad de Puerto Rico. Ese es mi bachillerato. Mi licenciatura fue en humanidades. Es en mi maestría que yo me especializo en negocios, en empresarismo, en gerencia. Así que tengo una base muy sólida en todo lo que es las humanidades, la historia, el arte, los idiomas. Y bueno, es un tema que me apasiona y que percola a través del trabajo que hago. Siempre hay como que ese toque artístico, creativo en las cosas que estoy haciendo y en la medida en que lo he ido integrando con los negocios, pues me he dado cuenta que es como dos caras de una misma moneda. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Te cuento que una de las cosas que yo tenía en mi bucket list la realicé durante este viaje.
por años en mis estudios universitarios y también en lo que ha sido pues la exposición a información, el mundo, cuando digo mundo artístico no pienses en la televisión y los medios, me refiero al arte, la historia, todo eso siempre me ha cautivado. Yo tengo libros en mi casa sobre esto, además de que estudié esto en la universidad, cogí exámenes, tuve que estudiar, me tuve que aprender estas cosas, tuve que ir a asignaciones, meterme información en aquel momento en las enciclopedias. Ahora yo no sé si se usan mucho las enciclopedias, ahora todo lo buscan en Google, pero pues hay unos íconos en la historia del arte, en la historia del teatro, en la historia de la música, que son pues como obras maestras que en algún momento tú quieres, si esto es un tema que te apasiona, tú quieres palpar, quieres experimentar. Pues resulta que estando en Italia, por supuesto que dentro de las cosas que yo quería ver con mis propios ojos y no verlas más a través de un libro o de una revista o de un video, era la escultura considerada la estatua más famosa del mundo, pero no por eso es que la quería ver porque yo sé la historia detrás de ella. Y me refiero a la historia, a la escultura magistral del David de Michelangelo, una obra maestra del Renacimiento, de toda la época del Renacimiento. Es como la obra máxima entre todos los géneros de arte. El David pues representa lo que era el Renacimiento, y no sé si sabes un poquito de historia, te voy a dar un contexto bien general. Cuando la humanidad, especialmente Europa, pasó por todo este tiempo de la Edad Media, de lo que se le conocía como el oscurantismo, la época oscura, la quema de las brujas, la Inquisición, toda esta época que fue de mucho genocidio y de mucha matanza y de mucha imposición, sobre todo en temas políticos, religiosos, más religiosos, más política disfrazada de religión. Pero pues fue una época muy oscura, de mucho derramamiento de sangre, de mucha oscuridad en el planeta durante esa época. Cuando la humanidad trascendió ese periodo, pues siempre los momentos históricos, cuando pasamos de generación o pasamos de eras, esto se nota, no porque un historiador vino y lo escribió, sino porque vemos tendencias. Las tendencias no son lo que vemos ahora en las redes sociales. Y cuando las redes sociales, ni el internet, ni la energía eléctrica existían, las tendencias las veíamos en las expresiones humanas, especialmente en el arte, en la música, en la pintura, en la literatura. Entonces, cuando estamos en esta etapa de transición del oscurantismo de la Edad Media, nos empezamos como humanidad, o por lo menos este lado del mundo, lo que era la Europa que estaba en proceso de evolución, nos movemos hacia, más o menos te estoy hablando, siglo XIV, XV, XVI, por ahí. El Renacimiento fue un movimiento literal de volver a nacer, de renacer de aquella oscuridad, de volver a ver belleza en la creación, en el ser humano, como creación sagrada, capaz de expresar arte, belleza, pensamiento, trascendencia. Entonces el ser humano dejó de esconderse y de taparse y de estar a oscuras y de sufrir para empezar, como quien dice, a salir de este closet del sufrimiento a la belleza. Ay, te lo digo y se me eriza la piel. Y en esa época, pues hay una serie de artistas que marcaron en distintos géneros, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es el famoso Michelangelo Buonarroti, creo que lo pronuncié bien, escultor, pintor, y también tenía su asunto con la arquitectura. En general, de estos genios que da la humanidad cada 2 o 3 siglos, a sus 26 añitos, este chico recibe, claro, después de haber estado estudiando, después de haber estado, escúchame bien, metiéndose de forma ilegal a las morgues, porque él estaba obsesionado con el cuerpo. Estábamos como humanidad pasando esta etapa de transición de la oscuridad a la luz, y se estaban pues mostrando por primera vez el cuerpo humano. Acuérdate que no había Google para buscar cómo era el cuerpo, como sí habían clases de anatomía, sí habían clases en las universidades, la ciencia tenía su camino. Pero este chico, que era un artista, se metió a estudiar anatomía para entender cómo él podía dibujar o podía esculpir
el cuerpo humano de la forma más real posible, porque en el Renacimiento vemos el extremo del realismo, la realidad cruda, ahí como tal como es, pero con su toque de belleza. Y él se metía a las morgues, sobornaba a los guardias, sabiendo que el guardia podía ir preso y él también, y podían terminar hasta muertos por ese crimen de meterse a una morgue, porque eso era pues pecado y delito, meterte a una morgue sin autorización y encima abrir los cadáveres. Y él lo hacía no por morbo, él quería tener con sus propios ojos, no porque alguien le contó, él quería ver con sus propios ojos cómo era esto de un cuerpo humano por dentro, los tendones, los músculos, cómo la piel caía encima, las arterias, las venas, los huesos, porque el cuerpo tomaba esta forma y él como artista hacía unos bocetos mientras abría los cuerpos. Esos bocetos son famosísimos. Si tú escribes Michelangelo Anatomy o Anatomía Michelangelo, vas a ver esos bocetos. De hecho, te invito a que escribas el David. Y si no sabes de qué estatua te estoy hablando, pues vete y búscala. Pues, ¿qué pasa? Después de muchos años de estudios, de obsesionarse con el tallar figuras humanas en piedra, en distintos materiales, en cierto momento, hay historia detrás, pero se le entrega este bloque de mármol que había sido abandonado por décadas. Te recuerdo que el mármol es una piedra súper dura, no es como decir madera o no es como decir carbón o como decir yeso, era un bloque sólido. O sea, trata de meterle un cantazo a un pedazo de mármol a ver si lo puedes romper. No es tan simple. Y aparte, en esa época no había máquinas como sierras ni como instrumentos eléctricos que pudieran agilizar el trabajo. Y este chico había observado este mármol, ya le había hecho trabajos en mármol previos, practicando, ensayando. Y él cuenta, ¿verdad? Se dice que él observaba esa piedra y la observaba, y en esa época se creía que dentro de las piedras ya había un ángel encerrado, había un humano, un espíritu encerrado, y que el trabajo del artista era liberarlo, que ese humano saliera de la piedra, que ese ángel. Y Michelangelo decía, yo vi el ángel dentro del mármol y estuve tallando, dándole a la piedra hasta que por fin lo liberé. Y eso fue lo que hizo con la estatua del David. ¿Qué pasa? Yo sé todo esto mucho antes de llegar allí a lo que se conoce como la Academia, el Museo de la Academia. Y yo sabía que en ese museo estaba el David, pero pues hay un recorrido por montones de piezas impresionantes antes de llegar. Tú ves pinturas, tú ves esculturas, tú ves distintas formas de arte, ves instrumentos de la familia Medici, el piano más antiguo del mundo. O sea, yo estoy viendo obras y objetos de la humanidad. Y de momento me volteo así para el lado y lo veo allí a lo lejos. Oh my God. Te lo digo, se me eriza la piel, se me quiebra la voz. Si tú no has vivido una experiencia así, ojalá y la puedas tener. No solo porque fuera algo en mi bucket list, sino porque es como decir, ¡oh! Él es real, existe. Esto no es un cuento que está en los libros de historia. En realidad el David existe, míralo ahí. Dios mío, una estatua, no solo por el tamaño, sino que está puesta en un super pedestal y está como en un lugar icónico dentro del museo. Y yo lo veía de lejos, pero me sentía nerviosa como si fuera una persona real, que yo me voy a acercar y lo voy a conocer. Y yo iba con una guía que nos estaba explicando todo el tema del museo, pero yo perdí la noción de lo que la guía estaba diciendo y yo me quedé embelesada mirando el David. Y según nos fuimos acercando, pues el ignorante que no sabe, que no ha estudiado, dice, hay una estatua de un hombre desnudo. No es eso. La desnuda es lo menos que me importa. La historia que hay detrás de cómo este joven llegó a ese nivel de perfección. Y hago comillas al aire porque David tiene, digamos, errores estéticos que, bueno, un artista perfeccionista puede detectar, pero es impresionante. Si has estado frente al David, sabes que parece. Tú sabes, cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que cuando íbamos a los funerales y yo veía un muerto, yo decía, está respirando, lo vi como que respiró. Pues yo miraba a David y yo decía, por mi madre, que yo siento que él respiró debajo de esa musculatura, debajo de esa piel tallada. El nivel de detalle, las fosas nasales, las pestañas, los párpados, las uñas, el pliegue de las cutículas de las uñas, o sea, el nivel de detalle. Wow, me conmovió hasta las lágrimas. Nunca había llorado frente a una obra. Y perdón que me emocione, quizás no lo entiendes, pero para mí fue muy poderoso estar frente a esta
pieza y decir, wow, no era un cuento de una fotografía montada con inteligencia artificial ni un diseño gráfico, esto existe. No lo podía tocar porque estaba protegido, pero si extendía un poquito la mano y estaba dispuesta a que me botaran del sitio, lo podía tocar. Y era mármol, ¿ok? O sea, no me puedo imaginar la cantidad de trabajo y de enfoque y de estado de flow en el que entró ese artista para llegar a ese nivel. El asunto es que pues no sabía Michelangelo que él estaba haciendo la obra maestra del Renacimiento. Y en algún momento le preguntaron que cómo él llegó, cómo tú llegaste a ese nivel de perfección. Y él, no sé si en su ignorancia o en su modestia, respondió, bueno, es que David estaba ahí, ¿verdad? Dentro de ese bloque, David ya estaba. Yo solo quité lo que sobraba. ¡Wow! ¡Qué nivel de volada de cabeza! David ya estaba ahí. Yo solo quité lo que sobraba. ¿Qué puedo decirte? Y aquí es donde quiero compartirlo contigo. Aquí es donde entras tú. ¿Qué pasaría si tu versión más poderosa, más auténtica, más luminosa, ya estuviera dentro de ti y todo lo que le has mostrado al mundo es un bloque de mármol, o un bloque de hierro, o un bloque de piedra, no lo sé? Pues ¿sabes qué? Sí, tu versión más poderosa, más hermosa, más luminosa, el ángel, el espíritu, el humano que eres, la versión maestra de ti ya está dentro. Lo que pasa es que te quedaste con la versión rudimentaria. Has salido al mundo en bloque, en lo que llaman en bruto, en crudo. Y si tu versión más poderosa ya estuviera dentro de ti, pues no te lo fantasees. Yo vengo a decirte que ya eso está ahí, tal como lo decía Michelangelo. Ya tu yo superior ha reconocido lo que hay ahí adentro. Pero estás en una batalla entre tu yo externo y tu yo superior interno. ¿Quién ganará esta batalla? Al que tú alimentes. Si alimentas mostrarle al mundo ese bloque que no eres, esa versión rudimentaria, pues esa es la que vivirás, esa es la que sentirás y esa es la que le mostrarás al mundo. Pero si estás dispuesta a permitir que ese yo superior se exprese y vaya tallando y sacando todas esas capas que no te pertenecen, y me refiero a tu perfeccionismo, a la culpa que has heredado de la sociedad, de tu familia, de tus ancestros, a la vergüenza de tu pasado, de tu historia, de tus errores cometidos, al miedo a ser ridículo, al miedo a brillar, al miedo al éxito, al miedo al fracaso, a la necesidad de aprobación, a las creencias de que no eres capaz, de que no lo mereces. Imagina que tu yo superior fuera Michelangelo, fuera la versión tuya superior, tu artista superior. Fuera quien está tallando ese mármol. Ese escultor, esa escultora, tu yo superior, viene a quitar lo que no eres. No viene a agregarte más. Tú no necesitas más. Es menos. Es quitar lo que sobra, como dijo David. Yo solo quité lo que sobraba. Te invito a que mires tu vida, tus decisiones, tus proyectos, tu negocio. Vamos, lo elemental, tu contenido, tus relaciones, tu forma de hablar con la gente. ¿Qué cosas estás sosteniendo que ya no te representan, que no son tuyas, que las estás cargando porque son de mami, porque son de papi, porque son de la escuela, porque son de mi cultura, porque son... ¿Qué hábitos, qué creencias, qué compromisos asumiste por costumbre, no por coherencia? ¿Estás diciendo que sí cuando tu alma quiere decir que no? ¿Estás posponiendo tus sueños porque es que este no es el momento? Ajá, ¿según quién? Estás usando tu propia voz para repetir lo que otros dicen en lugar de abrir esa voz que está en tu interior. ¿Me estás entendiendo? Te quiero dejar con este ejercicio. Quiero que te tomes 5, 10 minutos en silencio. Si puedes poner una música que te inspire, instrumental sin letra. De esas músicas súper poderosas. Es más, búscate Now We Are Free, de la película Gladiator, muy inspiradora, instrumental. Te la voy a dejar en las notas aquí en el episodio. Le das clic y haz el ejercicio con esa música. Cuando la música empiece a sonar, haz un par de respiraciones profundas. E imagínate que estás frente a ti,
pero en forma de una gran escultura de mármol blanco. Tu versión del David, pero tú, ahí, perfecta. Y pregúntate, ¿qué parte de esta piedra no soy yo? ¿Qué parte de esta piedra estoy lista para soltar? Imagínate que todavía esa escultura no está terminada, está todavía en bloque, como media comenzada. ¿Qué parte de esta piedra no soy yo? ¿Qué estoy lista o listo para soltar? Y visualízate a ti mismo como el escultor con un cincel y un martillo en mano y pregúntate, ¿qué haría mi yo superior con este cincel? ¿Qué pedazos de mí sacaría? Y haz una lista, aunque sea una sola cosa que puedas empezar a soltar hoy. Recuerda, no se trata de convertirte en algo, de adquirir algo más. Se trata de permitir que salga quien ya eres. Y tú eres ya la obra maestra, tú eres ya ese David interior, ya tú eres ese ángel que tu escultor, tu yo superior está viniendo a liberar. Eres el ángel, pero eres el artista. Tu versión física, tu versión externa al mundo es la obra, pero tu artista es ese sabio, esa sabia interior, ese escultor interior. Así que haz una lista de al menos 1 a 3 cosas que tu yo superior con ese cincel sacaría, despegaría de esa piedra para pulir esa versión tuya que ya existe. No es que te tienes que convertir, es que ya eres. ¿Me sigues? Así que con esa reflexión de inspiración cierro el episodio. Por favor, si esto resonó contigo, si se movió algo dentro de ti, te voy a pedir 2 cosas. 1, que me lo dejes saber en los comentarios de este episodio si me estás oyendo en Spotify o en YouTube. El episodio tiene una sección de comentarios. Déjame saber qué resonó, cómo lo sentiste, si te habló, si le habló a tu yo superior, si le habló a tu yo interior. Mencióname aquí al menos una cosita, una sola. Me puedes decir qué te pareció el episodio y si te tocó, pero también me gustaría saber qué es ese pedazo de bloque que hay que sacar de tu vida. ¿Qué descubriste? Si hiciste el ejercicio, regresa y cuéntame cómo te fue. ¿Ok? Así que lo que tienes que decirle al mundo, lo que tienes que mostrarle al mundo, quien ya eres, no es alguien en quien te tienes que convertir. Simplemente hay que quitar lo que sobra. Hay que quitar todo lo que no eres. Que tengas un lindo fin de semana. Recuerda que en las notas del episodio te dejo el enlace del episodio anterior que te conté que fue muy comentado aquí en la comunidad y que te dejo la canción con la que yo haría este ejercicio. Que tengas un lindo fin de semana. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el episodio y compárteselo a alguien. Compártele este episodio a alguien. Este es un episodio para mandárselo a tu mejor amiga, a esa persona que la estás escuchando, que está frustrada, que está down, que siente que no tiene sentido lo que está pasando, que está preocupado por lo que fue, lo que pasó, lo que le pasó en su vida y la situación que está enfrentando en este momento. Mándale esto y que se recuerde que ya eres una obra maestra. No te tienes que convertir en ella, ya lo eres. Solo hay que quitar lo que sobra. Y si tú eres una persona que recibió este episodio de alguien que te lo envió, lo quiero saber. Así que dímelo en los comentarios. Recibí este episodio de una amiga, de un amigo, de un familiar. Agradezco estar aquí o este episodio me ha tocado, lo que sea. ¿Okay? Que tengas un lindo fin de semana. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.